Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer esta maceta. La maceta tiene 11 centímetros del diámetro y 7 centímetros de la altura. Materiales que he utilizado son hilos del algodón, Cotton Passion de la marca Performance. El grosor del hilo es adecuado para trabajar con ganchillo de 4 o 5 milímetros. He utilizado una aguja de 4 milímetros. Vamos a necesitar también un poco de relleno, una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas espirales. La segunda vuelta vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador. Así que marcamos bien el punto antes de sacar el marcador. Ahora cambiamos el marcador, lo colocamos otra vez debajo del ganchillo. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto de la primera vuelta. Un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos, seis aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Deberíamos tener 16 puntos bajos. En la vuelta número 3 también aumentamos 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es un punto y un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Deberíamos terminar la vuelta antes del punto marcado y la deberíamos terminar con un aumento. Al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 4. Aquí también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. Primero tejemos 2 puntos bajos por separado y ahora un aumento. 2 puntos bajos por separado y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos. Vuelta número 5, el motivo que vamos a repetir 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. 3 puntos, un aumento. 3 puntos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. Ahora la última vuelta de los aumentos, vuelta número 6, el motivo que nos corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento, pero aquí la primera serie vamos a dividir en dos partes para que no nos coincidan los aumentos, para que la pieza quede más redondeada. Entonces, vuelta número 6, empezamos con 2 puntos bajos y un aumento.
Ahora la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces y deberíamos terminar la vuelta con 2 puntos bajos para completar la primera serie. Así que ahora tejemos 4 puntos bajos y un aumento. Repetimos 4 puntos bajos. Un aumento. 4 puntos. 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 Un aumento. Y terminamos con 2 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 6 vueltas sin aumentar. Deberíamos tener 48 puntos, entonces en cada vuelta que vamos a hacer sin aumentar deberíamos tejer 48 puntos. Son vueltas número 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tejemos vuelta número 7 sin aumentar. Tenemos la primera vuelta sin aumentar hecha. En total tenemos 7 vueltas. Continuamos con esta pieza, hacemos otras 5 vueltas sin aumentar. Pero también vamos a necesitar otra pieza igual que esta, las primeras 7 vueltas, pero lo hacemos con el hilo en color marrón. Tenemos las primeras 6 vueltas con los aumentos y una vuelta sin aumentar. En esta pieza cortamos el hilo y cerramos el punto. Continuamos con esta, hacemos otras 5 vueltas más sin aumentar. Ahora vamos a cambiar el color de hilo. Este extremo vamos a llevar junto con la vuelta. Primero tejemos 2 puntos bajos ya con el hilo en color blanco. Tejemos un punto bajo. El otro extremo vamos a esconder, pero al terminar la vuelta. Tenemos un punto bajo y otro punto bajo. Ahora vamos a sacar una hebra o un punto por debajo del último punto bajo, una vuelta más abajo. Ahora vamos a sacar una hebra
por debajo del siguiente punto, pero una vuelta más abajo que la hebra anterior. La sacamos a la altura de la vuelta y la última hebra de estas largas vamos a sacar por debajo del siguiente punto en la misma altura que la primera hebra. Entonces, el siguiente punto y bajamos una vuelta. Cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de todos los puntos. Y ahora tejemos 3 puntos bajos. El primer punto bajo tejemos por encima de la última hebra. Tejemos 1, 2 y 3. Y formamos el mismo dibujo. Sacamos la primera hebra por debajo del punto bajo, la siguiente hebra sacamos por debajo del siguiente punto, una vuelta más abajo que la hebra anterior, y la última hebra sacamos por debajo de la primera vuelta. Y tejemos 3 puntos bajos. El primer punto bajo tejemos por encima de la última hebra. 1, 2 y 3. Y repetimos el motivo. Una hebra, otra y la última. 3 puntos bajos y otra vez bajamos una vuelta, bajamos 2 vueltas y bajamos una vuelta y tejemos 3 puntos bajos. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Deberíamos terminar con un punto bajo. Después de formar el motivo, deberíamos terminar con un punto bajo. Que aquí, como no hemos puesto el marcador deberíamos poner aquí. Ahora vamos a tejer 2 vueltas sin aumentar. En cada vuelta deberíamos tejer 48 puntos. Primero tejemos una vuelta y con la otra vuelta, al tejer la segunda vuelta sin aumentar, vamos a añadir la tapa. Así que vamos a tejer una vuelta y punto bajo cogiendo las 2 labores. Primero tejemos una vuelta en punto bajo y ahora vemos cómo tejer la última vuelta de punto bajo. Y ahora la última vuelta añadimos la tapa Continuamos de esta manera. Antes de terminar la vuelta, rellenamos la maceta. La rellenamos y terminamos de tejer los puntos bajos que nos falta. Y ahora ya vamos a tejer la última vuelta. Colocamos el marcador, subimos 2 cadenetas,
hacemos un punto deslizado, repetimos 2 cadenetas, un punto deslizado. Esta parte vamos a repetir durante toda la vuelta. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Ahora cortamos el hilo, enhebramos una aguja, cerramos el punto, enhebramos una aguja, y cerramos la vuelta. Escondemos el hilo. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.